Es el Departamento de Recursos Humanos el encargado de gestionar el clima. Fíjense la palabra que estoy utilizando. Gestionar el clima en una organización o no. Y la respuesta que yo les daría es no. La gestión del clima no es competencia del área de recursos humanos. Gestionar el clima es una obligación que tiene cada uno de los líderes de la organización, empezando por el líder máximo de la organización. Por supuesto, recursos humanos, por su competencia y por su conocimiento, es el ente que facilita todos esos procesos. Pero uno de los grandes errores, Carlita, que se cometen, y tú lo mencionabas ahorita en parte de tu pregunta, es que recursos humanos pierde credibilidad porque entonces se hace una medición, ya vamos a llegar a esa otra parte, se hace una medición del clima y resulta que derivado de una mala medición se hace una mala evaluación, un mal seguimiento y entonces las cosas no cambian. Se le metió plata, dinero y esfuerzo a la medición y a la evaluación del clima y las cosas siguen igual y a veces peor. Y a veces peor. Entonces, volvemos a ver hacia recursos humanos como el principal culpable, el villano de que las cosas aquí no cambien. ¿Vale la pena realmente medir el clima? ¿Vale la pena realmente medir el clima? Porque hay varias formas de hacerlo. Es decir, querés hacerlo de manera barata, querés hacerlo sin que te cueste mucho dinero, porque a veces no se ven los costos ocultos, pero sin que te cueste mucho dinero, sin tener que pagar un ente externo, hácelo internamente. No es lo recomendable, no funciona, la gente desconfía, no, no necesariamente, en algunos casos pudiera ser que sí, pero no necesariamente el personal de un área de recursos humanos tiene la preparación necesaria para hacer una adecuada medición y una adecuada evaluación, que son dos cosas parecidas pero distintas, del clima. Entonces, ¿valió la pena ese esfuerzo invertido? O contratamos una firma o contratamos una marca que nos lo venga a hacer y eso no sale generalmente barato, no sale barato. Y entonces resulta que luego nos van a medir por los famosos KPIs. Y si es a recursos humanos y la cosa no cambia entre este año y la siguiente medición, se le quedan viendo feo y dicen, ¿y entonces cuánto nos costó? ¿Vale la pena? Sí, vale la pena, sí, pero depende. Y esos depende son los que yo quisiera ir trabajando a lo largo de esta jornada. Medir es parte del proceso de evaluar, pero no son lo mismo. ¿Qué es medir y qué es evaluar? ¿Qué los hace diferentes? Medir es obtener un dato, obtener una cifra de un fenómeno determinado, de un fenómeno que queremos estudiar. Eso es medir. ¿Cuál es la edad promedio de esta clase? 30 años. Uy, están re viejos, puede decir alguien. 30 años en la clase. Pero resulta que es una clase de doctorado. Entonces no están tan viejos, están jóvenes. Ahí estamos evaluando. Fíjense ustedes el cambio que acabo de hacer ahorita. La medición es la obtención de un dato, de una población determinada, de un fenómeno que nos interesa. La evaluación es la emisión de un juicio sobre esa medición. Pero, por ejemplo, utilizamos instrumentos para los que no tenemos permiso de modificarles ni una sola coma. Y entonces resulta que vamos a ir a pedir opinión de algunos trabajadores a algunas áreas donde los vocablos utilizados no son los que tiene el instrumento que esa empresa que contrataste te dio y te dijo prohibido terminantemente que me modifiques una sola coma. No es lo mismo, por ejemplo, utilizar la palabra circunstancialidad entre gerentes que entre operarios. No es lo mismo. Es decir, es una palabra que probablemente para nosotros sea muy, muy utilizada, pero en otros niveles, con otros niveles educativos, no sea igualmente utilizada. Entonces,
La medición tiene que ser exacta. La medición tiene que ser exacta. Y sobre esa base es que podés sacar adecuadas conclusiones y juicios. Si no te vas a equivocar. Medir el clima tiende también a confundirse con medir aspectos de la cultura. Y aquí, fíjense ustedes que esto es interesantísimo, porque no hay, quiero comentarles, y aquí les quiero anticipar, no hay a la fecha un acuerdo real entre autores, entre cuál es la verdadera diferencia entre medir y evaluar clima y cultura. ¿Qué es el clima y qué es la cultura? ¿Es lo mismo cultura y clima? No. Y sí, en algunos casos. A ver, ¿qué me querés decir con eso? Me diría con derecho cualquiera de ustedes. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué entendemos por cultura? En términos organizacionales, por supuesto, para no entrar a complicaciones antropológicas, porque si no, nos vamos a perder. ¿Qué entendemos por cultura? En una organización hay ciertas costumbres, hay ciertas reglas, hay ciertos valores compartidos, hay ciertos hábitos, hay ciertas prácticas que son comunes a la organización y que la definen. Son distintas entre una organización y otra. El clima generalmente se define en las organizaciones como el ambiente, la motivación, la satisfacción, la percepción que el colaborador tiene, independientemente del nivel en que se desempeñe, de cómo son aquí las cosas. Esa es la principal diferencia entre cultura y clima. Entonces, cultura y clima, para cerrar este capítulo, cultura y clima, son dos constructos, son dos variables, pues para decirlo en un término más asequible, son dos variables que se influyen mutuamente. Y cuando hacemos medición y evaluación de ambas cosas, podemos cometer errores. Los instrumentos pueden variar ligeramente. Hay cosas de la cultura que las averiguamos a través de encuestas de clima, por ejemplo. Cuando nosotros estamos evaluando, les voy a dar un ejemplo, cuando nosotros estamos evaluando en el clima de la organización el estilo de liderazgo, querrámoslo o no, estamos tocando cultura, porque son prácticas de cómo se maneja la autoridad de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y hacia los lados. Entonces eso es parte de la cultura, es parte de las costumbres, es parte de los hábitos, de las creencias compartidas, pero también necesitamos saberlo en el clima. ¿Por qué? Porque influye. A ver, déjenme ponerles un ejemplo. Quizás la mayoría de nosotros hayamos tenido la ingrata experiencia de haber tenido un jefe de esos malcriados, de haber tenido que aguantar las patanerías de un jefe. Perdonen que se lo diga en esos términos, pero si a ustedes les ha tocado vivirlo, saben de qué estamos hablando. Dicen por eso ahora las publicaciones más recientes que se han vuelto moda, ustedes lo conocen, se han vuelto moda. Las publicaciones más recientes dicen que la gente no renuncia a sus trabajos, que la gente renuncia a los malos jefes. Y es por eso. Entonces resulta que si ustedes han tenido esa experiencia, como yo les decía, saben que llegar a trabajar no es lo más alegre, lo más satisfactorio. Como ustedes ven en el fondo de nuestras pantallas, ese es un eslogan nuestro desde hace muchísimos años, desde que nacimos como empresa y antes de eso ya lo utilizábamos. La gente feliz es gente productiva. Hoy eso se ha vuelto moda, quiero comentarles. Hoy eso se ha vuelto moda. Es un axioma en el mundo de la gestión. La gente feliz es gente productiva. ¿Y cómo queremos gente feliz con un jefe como ese que les acabo de mencionar?
¿Cómo puedes alcanzarlo así? Si desde que salís de tu casa vas pensando que ya tenés que ir a aguantar al tal por cual, por no decir las palabrotas que se le pueden venir a uno a la cabeza, ya tenés que ir a aguantarlo. ¿Ah? Entonces no podés pedirle a la gente que a un lugar así se vaya eh, contento a trabajar, que se esté feliz trabajando. Y cuando no hay gente feliz, no hay gente productiva. Resulta que este señor le sale una mejor oportunidad de trabajo y se va. El día que este hombre o mujer deja de poner un pie en ese departamento, el clima cambia en automático, cambian las cosas. Pero resulta que con tan mala suerte para ese equipo de trabajo, que al mes siguiente llega el nuevo o la nueva y es igual o peor que el que se fue. Ese clima delicioso que se disfrutó durante esas 3 semanas que no estuvo ese jefe, se vuelve a arruinar el 15 de octubre que se presenta esta gente. Ese es un problema estructural de esa organización, no es un problema de clima, ese es un problema de cultura. No sé si se lo logro plantear claro. Por eso es que se entremezclan tanto estos conceptos y por eso es que aunque no querramos y aunque sí debamos, cuando estamos midiendo y evaluando clima organizacional, ya les comenté cuál es la diferencia, cuando ya estamos tomando decisiones pues sobre juicios emitidos, eso es evaluar el clima de una organización, tenemos que tener claridad de qué cosas estamos provocando como un ente cultural en la organización y qué cosas podemos modificar gestionando el clima, que son los errores que cometemos, son los errores que cometemos cuando estamos manejando estos diagnósticos de clima en las organizaciones. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las razones para medir un clima organizacional? Es decir, ¿por qué lo querés hacer y para qué lo querés hacer? Bueno, lo estoy haciendo porque es parte de las prácticas acostumbradas. Ah, bueno, qué lindo, pues está bien. Esa es una buena causa. Lo estoy haciendo porque me lo exige la normativa ISO 9520 y pico. Ah, qué bien, pues. Está bien. O las OSHA, sí. Está bien. Esas son causas, pero son razones esas. No, las razones son distintas. Las razones son los para qué. ¿Para qué querés medir el clima? ¿Para qué querés medir el clima? Y aquí es donde vienen otros errores. Aquí es donde vienen otros errores. Las ciertas prácticas de mercado. Se ha puesto en moda en los últimos años en algunos mercados el comparar climas entre organizaciones. Y entonces ese puede ser uno de los fines que tenga alguien en mente. Es decir, es bueno para compararme con otros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Te interesaría comparar el clima familiar tuyo con el clima familiar mío? Es decir, la respuesta es obvia, la respuesta es obvia. En otras oportunidades se me ha dicho a mí, por ejemplo, es que mira, esas son cosas que se deben hacer porque a mí me interesa para atraer talento, para atraer talento. Si yo puedo publicitarme, por ejemplo, como un lugar donde la gente está muy contenta, puede ser que yo atraiga talento. Ah, bueno, pero entonces podrías usar con fines mercadológicos algunas estrategias que no tocaran inapropiadamente lo que como experto en estos temas, internamente hablando a la persona, estás utilizando. Porque a mi juicio, ustedes, la única razón real
que debe existir en una organización para medir y evaluar el clima organizacional es tener la capacidad de influir sobre él. Eso es lo que entendemos nosotros gestionar. Influir sobre él para mejorar, pero no para compararte. Es que hay ambientes que no son objeto de comparación. Pero esto del clima no es solo pasar encuestas. Esto del clima no es que me bajo una encuesta de internet, pues, y la aplico y hago mi Excelito. No. Esto del clima no es solo pasar encuestas. Dependiendo de lo que quieras, puedes usar otros instrumentos incluso. Puedes utilizar entrevistas, puedes utilizar focus group. Estos son más utilizados cuando queremos tener datos de cultura, pero sirven también para clima. Ya les voy a poner algunos ejemplos. Pero este es un caso real. Resulta que uno de los líderes de esta organización, de los líderes de más alto nivel, pues de los directores de más alto nivel de esta organización, donde hicimos una evaluación de clima hace muchos años de esto, no salió muy bien evaluado. Y no le gustó. Entonces se fue a quejar con el gerente general, que tenían una muy buena relación, muy buena relación, muy amigos, pues. Yo recibí una llamada de la directora de recursos humanos, angustiada, diciéndome: mira, fíjate que me acaba de llamar mi jefe era el gerente general. Cuando ella se refería a mi jefe, me decía: mira, me acaba de llamar mi jefe y me está pidiendo que le envíe todos los datos del clima, incluyendo la lista de los evaluadores, pues eso incluía todos los datos. Y entonces, como yo tenía la dicha, ustedes, de tener una muy buena amistad con ese gerente general, le dije a la directora de recursos humanos: mira, hazme un favor, dame unos minutos. Agarré el teléfono y hablé directamente con mi amigo, con el gerente general de esta organización, y le dije: mira, fulano, esto y esto está pasando. Te llamo porque eso es totalmente improcedente. Vas a arruinar, vas a sentar un precedente nefasto en esto. Si esta persona te da los datos. En esa época no manejábamos datos en la nube, por eso es tan importante ahora tener esos sistemas, sino que estaban en los del servidor de la compañía. Y entonces resulta que lo convencí y entonces ya la llamó y le dijo que no le mandara los datos. ¿Por qué les comento esto? Porque les decía que esa es una de las primeras decisiones que tiene que tomar una persona cuando ya tiene claro por qué y para qué va a medir el clima organizacional. Es cómo debo hacerlo. Lo debo hacer internamente, debo contratar a alguien. Y la idea de contratar a alguien, como yo se los planteaba, es precisamente porque eso le brinda a la organización y a los respondentes, a los colaboradores, la certeza que su información se va a manejar de manera confidencial, que lo que opinó de la empresa, de sus jefes, de sus compañeros, del ambiente, que son cosas que se preguntan en una encuesta clima, van a ser manejados con confidencialidad y no le va a traer eso resultados posteriores complicados. Por eso es que la decisión de si hacerlo interna o externamente es tan importante, pero no es la única. Luego viene, bueno, ¿qué instrumentos son los que vamos a utilizar? Yo ya les mencionaba algunos temas relevantes hace unos minutos, pero quizás aquí vale la pena reforzar otro o reforzar uno de ellos. Yo les decía, hay instrumentos o sistemas que no te permiten modificar absolutamente nada de lo que vas a preguntar. Y cada empresa es diferente, cada país es distinto, cada región es distinta. Puede ser que este año tengas necesidad de preguntar a la gente cómo se está sintiendo con los nuevos cambios. Eso no lo hiciste
el año pasado porque no se habían dado, ni lo vas a hacer el otro porque ya se dieron. Pero en este año es muy probable que necesites preguntarle cosas de ese tipo a las personas. Mira cómo se sienten con la implementación del nuevo sistema. Pero eso lo puedes hacer solo cuando tenés oportunidad de preguntar lo que querés preguntar, de saber lo que tenés que saber. Eso es lo que se llama validez. Si entre ustedes hoy hay psicólogos en el grupo, saben de qué estamos hablando. La validez de un instrumento es que te permita medir lo que realmente querés medir y no otra cosa. Los instrumentos que se utilizan para tener acceso, para poder medir adecuadamente el clima de una organización, tienen que ser válidos, tienen que ser objetivos y tienen que ser confiables. Estos son términos que en psicometría y áreas afines para algunos de ustedes son muy comunes, probablemente no para todos, de que los instrumentos que estás utilizando van a medir siempre lo mismo y de manera objetiva y te van a ofrecer en igualdad de circunstancias los mismos resultados. Pero además, tenés que tener suma claridad de que un buen sistema para evaluar el clima debe ser exacto y debe ser oportuno. ¿A qué me estoy refiriendo? Habrás vivido aquella experiencia donde te dice, mira, el liderazgo salió mal calificado. Está pésimo nuestra calificación de liderazgo. Y se los voy a grabar más todavía. Y lo que más nos preocupa es que si nos comparamos con, ya les hablé hace un rato de las comparaciones. Pero el hecho salió bajo nuestro punteo en liderazgo. Y entonces reunís a los jefes y a los directores y a los gerentes y les das un sermón y les decís que eso no puede ser, que el liderazgo tiene que cambiar porque salió mal evaluado. Si no tenés un sistema exacto, no sabes a quién le estás hablando. Y puede ser que esa mala calificación sea obtenida porque entre 10 gerentes que tenés, hay 2 que están haciendo pedazos el clima, pero manejan al 80% del personal. Entonces, quiere decir que la baja calificación no es debida a los 8 que tienen un buen estilo de liderazgo, pero que tienen a cargo el 20% del personal. Aquí estoy usando los términos de Pareto precisamente para que nos ayuden a entender el fenómeno que les quiero plantear. Un sistema tiene que ser tan exacto que te permita determinar quiénes son los que están generando ese tipo de calificaciones inapropiadas y por qué. Y tiene que ser tan exacto que te permita ir a ver a ese gerente del que yo les hablaba. De repente no es el director de producción el que está causando el problema, sino que a él le reportan 6 gerentes y de esos 6 hay 1 o 2 que son los que están causando el problema. Pero resulta que vos citaste a todos y a todos les dijiste, aquí tenemos un problema de liderazgo. Y eso es un gravísimo error. El problema de liderazgo no lo tenés con todos, lo tenés con 2. No podés tratar a todos por igual y no podés regañar, entre comillas, a todos por igual y responsabilizarlos a todos de que el próximo año la evaluación tiene que subir so pena de... Porque hay gente que está haciendo bien las cosas y a esa gente debieras premiarla, a esa gente debieras aplaudirlo, a esa gente debieras darle un premio por ser un gran líder, en lugar de estarlo teniendo en un salón recibiendo cosas que él ya de por sí hace. Un sistema moderno te debe permitir, como por ejemplo a nosotros, nuestros sistemas nos permiten que el día de hoy, independientemente de la cantidad de gente que tenga una empresa, si hoy en la mañana pasaste la encuesta y no vas a hacer algún otro instrumento, porque con una buena encuesta generalmente ya no hay necesidad de otros instrumentos, generalmente. Pero si hoy en la mañana le aplicaste la encuesta, hiciste una buena programación, hiciste una buena distribución, no hay razón en la actualidad
para que a las 2 de la tarde no puedas tener los resultados. Tenés que tener los resultados. Pero ¿qué es lo que pasa con muchas organizaciones cuando hacen su medición de clima? Los resultados los vienen conociendo 3 meses después. Cuando llegaron esos resultados, resulta que este jefe ya se había ido. Entonces estás administrando, como solemos decir nosotros, el clima desde el retrovisor. Y tú tienes que aprender a manejar el clima desde el windshield, desde tu vidrio delantero. Tú tienes que ir viendo lo que tienes más cerca y pensando en lo que tienes a futuro, porque solo ahí vas a poder utilizar el clima como una herramienta de gestión que te permita mejorar el ambiente y entonces sí influir sobre la cultura. Porque cuando logras hacer una buena gestión del clima, influís sobre la cultura.